Bueno, quiero presentarme, mi nombre es Jorge Zapata, nosotros estamos con mi esposa encargados del área de matrimonios y esta tarde quisiera hablar acerca de un tema que le puse: trabajo, el diseño de Dios, porque para muchos el trabajo es simplemente un medio para ganarse la vida. Pero para otros es más que eso, es una vocación, una manera de servir a Dios y una manera de transformar o de tocar al mundo y a la sociedad en que vivimos. Pero se ha dado cuenta que cada día o cada vez la gente tiene menos ganas de trabajar. La gente se queja por todo, se queja por el trabajo, se queja por los jefes, se queja por el salario, se queja por las condiciones laborales, se queja por todo, inclusive si le piden algo más que hacer, también se queja. Entonces, pero como puede ver, la queja promueve la cultura del derecho a merecer, que está destruyendo nuestra productividad. Como aquel joven recién egresado de la Universidad de Harvard, que estaba aspirando a un puesto y le pregunta al entrevistador cuáles eran sus pretensiones salariales. El joven contestó: bueno, alrededor de $125,000 al año, depende de las prestaciones. El entrevistador le comenta: ¿qué te parece un paquete de 5 semanas de vacaciones, 14 días festivos pagados, seguro médico dental, un fondo de retiro de la empresa por 50% del salario, vehículo de la empresa cada 2 años, digamos así un Corvette rojo? El joven se levanta entusiasmado y dice: no me diga, ¿está usted bromeando? El entrevistador le contesta: sí, pero tú comenzaste. Pero ¿cómo debe ser nuestra ética de trabajo? ¿Qué significado o qué significa trabajar desde una perspectiva bíblica? ¿Cuál es el origen del trabajo? El trabajo no es una maldición. Voy a estar leyendo muchos versículos. Me pasó en la primera reunión que me dijeron al final, y ni siquiera me diste chance de anotar nada. Ponga atención y luego después la repite y la ve y anota todo. Yo he tratado de aprenderme mucho la Biblia, porque no sé si se acuerdan que nos dijo Ofir Peña en una de las predicaciones que eso anima nuestro cerebro para que no nos llegue el alemán del Alzheimer. Entonces hay que leer la Biblia y aprendérsela. Yo he tratado de aprendérmela, pero leo mucho la versión Reina Valera, que es escrita por españoles. Pero hoy traté de hacer versiones diferentes con un lenguaje un poco más actual, más sencillo. Entonces voy a estar leyendo esos pasajes. Entonces sígame en estos pasajes. Génesis capítulo 2, verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Dios creó el trabajo como parte del diseño perfecto para la humanidad. De hecho, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. El trabajo no vino como consecuencia del pecado o de la caída del hombre. El trabajo fue creado para bendecirnos a nosotros. Entonces, la intención de Dios no fue poner a Adán y Eva en el jardín solamente para que se recrearan. La idea de Dios no era que Adán y Eva estuvieran en el Edén simplemente abajo de un árbol, comiendo fruta fresca, jugando con los animales y nadando en el lago. O sea, no era eso. O sea, habría también que trabajar. Pero hoy en día los trabajadores descontentos han llegado a ser la regla en la mayor cantidad de países del mundo, pero más frecuentemente en nuestra América Latina. El descontento en el trabajo, de hecho, un informe de la plataforma LinkedIn en el 2023, el año pasado, reveló que el 57% de las personas afirman que están muy insatisfechas con su trabajo. Pero lo interesante de esto, lo interesante que hay que mencionar es que el sueldo tiene muy poco que ver con esa insatisfacción. Este informe que ellos hicieron, o este estudio que ellos hicieron, sacaron de estas personas que están insatisfechas 6 o 7 cosas de las cuales el sueldo es el último lugar. O sea, hay mucha insatisfacción y el sueldo no es eso. Pero la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra ética de trabajo? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra ética de trabajo? Y todo comienza con cambiar nuestra manera de pensar de cómo percibimos el trabajo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, yo les voy a mencionar algunas cosas que nos van a ayudar para poder cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar en relación a nuestra ética de trabajo. Y la primera de ellas, digan conmigo, trabajar es un regalo. Otra vez fuerte, trabajar es un regalo. Eclesiastés 5:19 dice: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Salomón afirmó que trabajar y disfrutar van íntimamente relacionados y ambos son regalos de Dios. La relación entre trabajar y disfrutar es algo que nosotros debemos hacer sabiendo que el trabajo es un regalo de Dios. Y sabe que una cosa que encontramos, que cuando nosotros estamos satisfechos en el trabajo, lo menos que hacemos es quejarnos. No debemos quejarnos. Si usted no tiene un trabajo que le guste, busque otro o haga algo, pero no se esté quejando. De hecho, el viernes, los que estuvieron el viernes en la reunión de matrimonios, estuvimos platicando acerca que la queja es un pecado, porque lo que estamos diciendo es que no estamos contentos. ¿No? Y puede ser que usted no esté conforme, porque no es diferente el conformismo al contentamiento. Tenemos contentamiento porque nuestra confianza está puesta en Dios, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso podemos tener contentamiento, pero no tenemos queja. Cuando Dios estableció el trabajo, dio la definición del trabajo, una descripción clara, Génesis capítulo 1, versículo 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ahora, hemos hecho muy buen trabajo en multiplicarnos y llenar la tierra, creo que es el único mandamiento que hemos cumplido al pie de la letra. Pero la idea con esto es que Dios diseñó el trabajo, o Dios diseñó todas las cosas para que el ambiente, la tierra y todo lo demás trabajara a nuestro favor. No debemos de ser esclavos de nuestro trabajo, eso sería un extremo. Pero sí, cuando nosotros hemos encontrado y hemos abierto nuestro corazón para que Cristo venga a reinar, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él redimió inclusive eso. Es cierto, en el Génesis la tierra fue maldita a causa del pecado, y Dios dijo: espinos y cardos te producirá. Pero si usted ha venido a cara, sabrá que cuando Dios murió en la cruz del Calvario, Él redimió todas las cosas. Entonces ahora nuestro trabajo es una bendición y es un regalo de Dios. Entonces el principio aquí es que debemos de entender que el diseño de Dios es que el trabajo nos trajera a cada uno de nosotros realización, edificación y satisfacción. Entonces, dígalo conmigo: el trabajo es un regalo. Eclesiastés 2, 24 y 25. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Ahora, Dios no pretendió que nosotros tuviéramos que soportar el trabajo. Dios no pretendió que nuestro trabajo fuera agobiante, sino que fuera satisfactorio. Dios no pretendió que en nuestro trabajo encontráramos frustración, sino satisfacción. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Con un mejor salario? No, con un mejor salario no. ¿Cómo lo logramos? Entendiendo lo primero. Todo comienza con entender que el trabajo es un regalo. Y vamos al número 2. Diga conmigo: debemos trabajar con excelencia. Otra vez, díganlo todos los de allá de arriba: debemos trabajar con excelencia. Porque fuimos llamados a la excelencia. De hecho, Dios hizo todas las cosas de manera excelente. Y nosotros, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, también somos llamados a hacerlo con excelencia. Eclesiastés capítulo 9, verso 10, Salomón escribió las siguientes palabras: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá ni proyectos, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. Y Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, verso 23: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente.
Hay un hombre que se llama Vernon Lowe, que es un beisbolista muy famoso, pero también es escritor de libros que hablan sobre el trabajo y sobre el carácter. Y él escribió una frase que me llama la atención que dice: cada trabajo es un autorretrato de la persona que lo hizo. Y mi trabajo es un autorretrato de mí. Mi calidad del trabajo es un retrato de mí. Mi ética de trabajo es un retrato de mí. Lo que yo hago es un retrato de mí. Eso es verdad. Entonces, cada una de las cosas que usted haga es un retrato de usted. Ahora, la excelencia en la ética de trabajo siempre glorifica a Dios. Dios nunca va a ser glorificado en un trabajo hecho a medias, sin esfuerzo, sin ganas. Ahora, cada uno de nosotros, de la gente de fe, a cada uno de nosotros como creyentes, deberíamos de buscar glorificar a Dios con nuestra ética de trabajo, a través de la excelencia. Ahora, 3 requisitos para la excelencia. 3 requisitos para la excelencia. Inciso A: la excelencia requiere esfuerzo. Diga conmigo: la excelencia requiere esfuerzo. Porque para ser excelentes necesitamos ponerle esfuerzo. Si queremos superar las expectativas de alguien, tenemos que hacer las cosas con excelencia, y eso requiere esfuerzo. El famoso escritor Zig Ziglar dijo: la excelencia es hacer cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Proverbios 22, el último versículo de ese capítulo, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Porque hay que hacer las cosas con excelencia y requiere esfuerzo. En Génesis capítulo 30, si han leído la Biblia, ustedes van a encontrar ahí ese capítulo donde relata la historia donde Jacob está tratando de independizarse de su tío Labán, hermano de su mamá. Y él ya ha trabajado 14 años por sus mujeres. 7 años trabajó por Lea, y otros 7 trabajó por Raquel. Total, trabajó 14 años por su salario. Y está tratando de emprender, tener su propio emprendimiento con su familia y separarse de su tío. Y me llamó la atención, en la primera reunión hubo gente que se acercó conmigo que estaban, y puede ser el caso que hay aquí, gente que está emprendiendo alguna cosa. Y así como decía este testimonio que oímos de Christopher Seymour, que él decía que está emprendiendo una empresa familiar, tal vez Dios te está llamando a lo mismo. Óralo, ponlo delante de Dios, pero no dejes de trabajar con excelencia. Y obviamente eso requiere esfuerzo. Ahora, en ese pasaje de Génesis 30, versículo 29, Jacob está hablando, o más bien, Labán está hablando con Jacob y tienen una conversación ahí. Y el versículo 29 dice: tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, le respondió Jacob a Labán, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. Cuando usted hace las cosas con excelencia, Dios va a prosperar el fruto de tu trabajo. Dios prospera lo que haces, no lo que dices. Aunque sí hay muchas declaraciones hoy en día y todo eso, pero Dios bendice lo que haces, no lo que dejas de hacer. Entonces, cuando Moisés estaba ahí frente al Mar Rojo y estaba ahí, venía el ejército, Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Hay que ponernos en acción. La fe sin obras está muerta. Necesitamos sí ser hombres, mujeres de fe, pero también tenemos que dar pasos en acción. Entonces, la excelencia, uno de los requisitos de la excelencia es que la excelencia requiere esfuerzo. Inciso B: ¿qué otra cosa requiere la excelencia? La excelencia requiere esfuerzo extra, porque no solamente es poner esfuerzo, es poner esfuerzo extra. Mateo capítulo 5 encontramos las bienaventuranzas y encontramos ahí todo el sermón del monte en esos capítulos, comenzando desde ese capítulo 5. Pero ahí Jesús está enseñando a la multitud y los está llevando a ese nivel de hacer un esfuerzo extra, porque Él ahí pone muchos ejemplos de que la ley dice, pero ahora yo les digo. La ley dice y que pongas otra mejilla,
ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ahora la ley dice esto. Y en el versículo 41 dice, si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, porque eso era los soldados romanos tenían la habilidad o tenían el derecho de poder, acuérdense que los judíos estaban siendo dominados por los romanos y ellos tenían la potestad de poder decirle a un judío, llévame la carga 1 milla. Pero Jesús lo toma ahí y dice, si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, llévala 2. Da la milla extra. De ahí viene eso de dar la milla extra, porque la excelencia requiere esfuerzo extra. Y otra cosa también, cuando la gente de excelencia siempre va a ser recompensada. Cuando Abraham está ya siendo un hombre muy mayor, que ve que su hijo Isaac ya está en edad de merecer, de casarse y todo, toma a su siervo mayor, a su siervo más grande de su casa y lo envía a su tierra natal, porque le dice, yo quiero que tomes de esa región a una mujer para mi hijo, no quiero que tomes una de estas paganas de aquí, de esta tierra, quiero que vayas a mi lugar de origen y ahí tomes una mujer de mi parentela y la traigas para mi hijo Isaac. Y el siervo va y hace ese recorrido y cuando llega ahí a ese lugar, está viendo que llega la hora donde las mujeres o las doncellas van al pozo a sacar agua, sobre todo las que son diligentes, las que le echan muchas ganas. Entonces él hace una oración en su corazón y ahí en el versículo 14 él está orando para que le den una señal de quién es la mujer que Dios ha escogido para el hijo de su amo. Y dice, mi petición es la siguiente, yo le diré a una de ellas, por favor dame de beber de su cántaro. Y si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable para mi amo. Ahora, dar de beber a alguien, y si usted lee el relato, Raquel ya había sacado agua, la llevaba sobre sus hombros el cántaro y el siervo le pide que le dé agua. Ella baja su cántaro y le da de beber agua. Eran muy hospitalarios en aquel entonces y lo podían hacer. Pero ya sacar agua para los camellos, porque acuérdense que él llevaba muchos camellos porque llevaba presentes para la doncella y para toda la familia. Entonces era hacer un esfuerzo mucho mayor. Pero Dios recompensa la excelencia. Y número 3, tercer requisito para excelencia. La excelencia requiere entusiasmo. Digan conmigo, requiere entusiasmo. Otra vez fuerte, la excelencia requiere entusiasmo. Si usted no hace nada con entusiasmo, si usted no hace las cosas con entusiasmo, no las va a estar haciendo con excelencia. Varias investigaciones de gente que recluta personal encontraron que la gente que sobresale en cualquier área de su trabajo son la gente que tiene la mejor actitud. Y eso es una buena noticia, porque la actitud es algo que nosotros podemos modificar o podemos cambiar o podemos trabajar con ella. Entonces, de hecho, tiene más valor para los entrevistadores la actitud que la aptitud. ¿Por qué? Porque decimos, si alguien no sabe, se le enseña. Si alguien no puede, se le ayuda. Pero si alguien no quiere, si alguien no tiene la actitud, usted complete la frase. Entonces debemos de ser gente que hace las cosas con entusiasmo, con pasión. Póngale pasión a todo lo que haga. Cuando usted le pone pasión a lo que hace, la gente va a notar y va a haber una recompensa para usted en todos los sentidos. Romanos 12:11 dice, nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Ahora, la Reina Valera dice fervientes en espíritu. La palabra fervientes en espíritu o entusiasmo viene del griego celos, que implica un fuerte ardor y celo en la forma de servir y trabajar. De esta manera, que significa que si nosotros trabajamos de una manera entusiasta, vamos a reflejar siempre una excelencia en lo que hacemos. Punto número 3, diga conmigo, trabajar es recompensado por Dios. Otra vez fuerte, trabajar es recompensado por Dios.
Somos muchos y nos oímos como avispas. Entonces vamos a repetirlo otra vez. Trabajar es recompensado por Dios. Muy bien. Nuestro patrón es Dios. Si usted piensa que trabaja para una empresa o para un jefe gruñón, malhumorado, no. Nosotros, la gente de fe, tenemos que entender que nuestro patrón es Dios. Efesios capítulo 6, versos 7 y 8, nosotros estamos sirviendo a Dios y en nuestro servicio a Dios estamos demostrando que le amamos a Él. Efesios 6 dice 7 y 8, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y Hebreos capítulo 6, verso 10 dice, pues Dios no es injusto. Si Dios es nuestro patrón, Dios es nuestro jefe y Él nos paga, nos recompensa y nos paga bien. Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, por Dios, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro trabajo es recompensado por Dios y también demuestra nuestro amor y nuestro honor y nuestra adoración a Él. Ahora, una cosa que debemos de saber también, cuando nuestro trabajo es recompensado por Dios, porque Dios es nuestro jefe, necesitamos saber que Dios siempre está observando y siempre está evaluando nuestro trabajo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. El contexto de este pasaje es el trabajo de Timoteo, el cual era predicar. Pero el principio detrás de esto es el siguiente. Nunca debería hacer su trabajo de tal forma que se avergonzaría si Dios lo evaluara. Otra vez. Nunca debería hacer su trabajo de tal forma que se avergonzaría de que Dios lo evaluara. Dios siempre está evaluando nuestro trabajo y nunca podemos escondernos de Él. Dios siempre está viendo cuáles son tus transacciones. Dios siempre está viendo cuál es tu manera de tratar a tu gente. Dios está viendo cómo es tu manera de criticar a tu jefe si lo estás criticando. Dios está viendo cuál es tu actitud, porque Él conoce nuestro corazón. Mire, en Génesis capítulo 39 usted va a encontrar la historia de José. El relato bíblico habla de que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas, los cuales lo llevaron a Egipto, y cuando llegó a Egipto fue comprado por Potifar, un principal en la corte del faraón de Egipto, y él estuvo sirviendo ahí. Y cuando él estuvo sirviendo, lo estuvo haciendo con excelencia, con esfuerzo extra y con entusiasmo, pero también sabiendo que Dios estaba evaluando su trabajo. Porque aunque nadie lo estaba viendo y él podía haberse quejado de sus hermanos, quejado de la vida, quejado de las circunstancias, porque no había ningún derecho por el cual estuviera ahí como esclavo. E inclusive podía haberse estado quejando con Dios, porque él no había hecho nada malo. De hecho, él ya había recibido una revelación en sueños de lo que iba a hacer de su vida, y tal vez sea tu caso. Tal vez tú ya has recibido una palabra de Dios o una impresión en tu corazón de que Dios te va a llevar a grandes cosas, pero parece que no está sucediendo nada. De hecho, José estaba en esa situación, y aparte a lo mejor hay gente que te está calumniando, gente que te quiere poner presión, gente que te está ahí metiendo obstáculos para que tú no crezcas. Y ese era el caso de José. José estaba ahí en casa de Potifar, y aunque estaba haciendo su trabajo con excelencia, lo estaba haciendo ahí también, y todo, que Dios lo fue prosperando, porque Dios estaba con José. 3 veces en ese pasaje, en ese capítulo 39, encontramos la frase, mas Dios estaba con José. Asegúrate de lo que tú estás haciendo, asegúrate que Dios esté contigo.
Lo demás va a venir tarde o temprano. Más temprano que tarde tú vas a ver la respuesta de parte de Dios. Pero aunque nadie lo estaba viendo, había ahí la mujer de Potifar, que era una mujer resbalosa ahí, y una mujer que quería, no sé, estaba desquiciada la señora, estaba loca, porque tratando de meterse con un esclavo, y un esclavo que era de otra nacionalidad. Pero miren lo que dice José. José le dice en el capítulo 39, verso 9: no hay nadie más grande que yo en esta casa. Fíjense hasta qué nivel Dios lo había llevado, siendo un esclavo, y un esclavo extranjero. Entonces lo había llevado porque había hecho su trabajo con excelencia. Ni siquiera Potifar tenía que preocuparse de si le robaba, si se escapaba, pues era un esclavo, se podía ir de Egipto, buscar regresar a su casa, pero él lo había dejado a cargo de todo. Dice: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Y dice: ¿cómo entonces podría yo hacer gran maldad y pecar contra Dios? Dios siempre está evaluando nuestro trabajo. Dios siempre está evaluando nuestro trabajo. Y Dios recompensa nuestro trabajo, pero Él como jefe está al pendiente del trabajo que hagamos. Entonces procuremos y preocupémonos por estar haciendo las cosas de manera honesta, de manera transparente, de manera que podamos superar las expectativas de la gente a la cual nosotros estamos sirviendo. Y estamos sirviendo a todos, porque el plan de Dios a través del trabajo es que sirvamos a las personas y que seamos de bendición para ellas. Y el último punto, y número 4, diga conmigo: trabajar es cuestión del reino. Otra vez fuerte: trabajar es cuestión del reino. Y la verdadera naturaleza de nuestro trabajo tiene serias cualidades espirituales. Y esto se debe a que otras personas van a hacer juicio sobre la realidad de nuestra fe basándose en nuestra ética de trabajo. Otras personas van a hacer juicio acerca de nuestra fe en base a nuestra ética de trabajo. ¿Han oído ustedes mucho la frase de que ¿y eso que es cristiano? Y eso realmente lastima, porque no debería de ser así. Nosotros, como gente de fe que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido llamados a un alto nivel, debemos de ser los primeros en dar un buen servicio, en dar un buen producto, en hacer lo mejor posible. Ahora, la excelencia habla de hacer lo mejor que yo puedo. Tal vez haya alguien más que lo haga mejor. Y sí, siempre va a haber alguien a lo mejor que lo haga mejor. Pero yo voy a hacer todo mi esfuerzo, porque yo lo voy a hacer con todos los dones, capacidades que Dios me dio para hacer y tratar de superar las expectativas de las personas. Yo les pudiera contar algunas cosas, pero de cómo Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido mucho aplicando estos principios de siempre reconocer que Dios es el que nos da el trabajo, de que debemos de hacerlo con excelencia, que estamos sirviendo a Dios, que Dios es el que nos está observando porque Él es nuestro patrón, pero sobre todo que debemos de brillar en medio de una sociedad que hay tanta corrupción, de una sociedad donde hay tanta maldad, donde hay gente que quiere sacar ventaja de todo, donde hay gente que el que no tranza no avanza, o sea, donde hay gente que está ahí tratando de meterte zancadilla para que no puedas crecer en tu trabajo. Mateo 6:33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Y estos versículos Pablo los escribió a los esclavos. Estos versículos Pablo lo escribió a gente, a los esclavos. Los esclavos eran las personas que hacían el más bajo trabajo de la sociedad. Eran gentes que habían sido conquistadas por los romanos y estaban trabajando en lo más bajo, en lo que nadie quería hacer. Entonces, pero ahora, y Pablo les dice, están sirviendo a Cristo. Ahora, ¿cómo están sirviendo a Cristo?
¿Estaban sirviendo en un ministerio espiritual? No. ¿Estaban sirviendo porque eran gente prominente en la sociedad? No. ¿Estaban sirviendo a Dios porque tenían una posición importante en algún lugar de la sinagoga? Tampoco. Estaban sirviendo a Cristo a través de su trabajo. Entonces el reto, y cada uno de nosotros debemos de hacerlo de esa manera, teniendo nuestro principal objetivo de que debemos de ser luz en medio de la oscuridad. ¿Qué tanto está brillando tu luz en medio de la oscuridad? Dice Filipenses 2:14, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Fíjense, ¿hace cuánto fue escrito? Hace más de 2000 años y ya había gente perversa y corrupta. Eso también describe ahorita. Ahorita también hay mucha gente perversa y corrupta, gente que quiere sacar ventaja de otro. Gente que escribe en las letras chiquitas de donde quiere sacar ventaja. Entonces, todo eso, nosotros estamos puestos para brillar en una sociedad donde debemos de ser luz, pero que tu luz brille. Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Estas buenas obras, aunque sí se refiere a eso, pero no solamente a eso. A veces pensamos que las buenas obras se refiere a generosidad, a tener misericordia, a tener bondad con las personas, pero no solamente se refiere a eso. Se refiere que vean tu trabajo, que vean tu ética de trabajo y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por eso trabajar es una cuestión del reino. Hagan su trabajo de buena gana. Haga lo mejor que usted pueda. Haga lo mejor que usted pueda para las personas que sirva, porque al hacer su trabajo realmente está trabajando para el reino. Pero ¿cómo hago eso? Mire, si usted hace comida, ya sea comida para vender o simplemente hace comidas, la señora hace comida para su familia. Su trabajo es poner comida en los platos de las personas. Ese es su ministerio. Si usted tal vez es un policía, un guardia o algo, su trabajo es impartir justicia o cuidado, evitar corrupción y todo. Ese es su ministerio. Si usted tiene su negocio propio, no se trata solamente de vender un producto o un servicio. Se trata de proveer productos y que con eso usted pueda servir a las personas de una manera excelente y ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a Dios con su trabajo, con su ética de trabajo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de servir a Dios con la mejor calidad y reflejando que somos hijos de Dios. Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: si eres un barrendero de calles, barre las calles como Miguel Ángel pintaba, barre las calles como Beethoven componía, barre las calles como Shakespeare escribía poesía. Barre las calles tan bien que los habitantes del cielo y la tierra se detendrán para decir: aquí vivía un gran barrendero de calles que hizo su trabajo bien. Entonces, y recapitulando, 4 cosas que necesitamos saber sobre el trabajo. Número 1, el trabajo es un regalo. Dígalo conmigo, el trabajo es un regalo. Debo trabajar con excelencia. La excelencia a través del esfuerzo, el esfuerzo extra y el entusiasmo. Número 3, el trabajo es recompensado por Dios. Dígalo, el trabajo es recompensado por Dios. Y número 4, el trabajo es cuestión del reino. El trabajo es cuestión del reino. Porque lo más importante de todo es que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Porque cuando haces tu trabajo con excelencia, miren, no estoy aquí estoy aquí para compartirles lo que Dios hace, pero por ejemplo en Rema al final del evento nos echan muchas flores
Y al final oramos y le damos toda la gloria a Dios, porque Él es el que pone en nosotros ese querer como ese hacer. Pero hacemos todo lo posible porque la gente, las parejas que están ahí, los queremos servir de una manera desinteresada para que ellos vean a Dios a través del servicio. No somos nosotros solamente somos vasos de barro que contenemos la gloria de Dios, pero el que se debe llevar toda la gloria es Dios. Dios es el único que se debe ser glorificado. Y si me pueden poner la foto de Samuel Truth. Él es Samuel Truth Cathy. ¿Cuántos lo conocen? Él hoy es 8 de septiembre, hace 10 años el Señor lo llamó a su presencia. Él nació en 1921, murió a la edad de 93 años. Y Samuel Truth Cathy fue un hombre apasionado por Dios. Él por más de 50 años fue maestro de escuela dominical en su iglesia. Él nació en el estado de Georgia y él, para los que saben, él es el fundador de la empresa Chick-fil-A. Entonces, una empresa de pollo que no abre los domingos. Y él trabajó él trabajó toda su vida hasta 10 meses antes de morir. Él trabajó hasta noviembre del año 2013, 10 meses antes de que partiera con el Señor. Entonces, fue un hombre apasionado. Y un año después de su muerte, un doctor el doctor Joseph, que se dedica a promover el emprendimiento familiar y que es un experto en emprendimiento familiar, escribió una reseña diciendo que era un hombre, un buen padre, un buen emprendedor, un buen ser humano y un hombre de fe. Y escribió él en su reseña algunos de los principios que rigieron a Truth Cathy para emprender su empresa. Y algo que él mencionó como parte del éxito de su empresa, que él siempre dice, para él, más allá de su éxito empresarial, lo que lo destacó a Truth fue su compromiso con sus principios cristianos. Él siempre tuvo una plataforma para glorificar a Dios y servir a los demás. Uno de sus principios de su empresa familiar fue: es algo más que dinero, y lo escribió de esta manera: Chick-fil-A está para glorificar a Dios, siendo fieles servidores de los que nos fue encomendado y tener una influencia positiva en todas las personas que entran en contacto con Chick-fil-A. Truth Cathy fue una persona de principios, de convicciones, que él decidió no abrir los domingos porque los domingos eran para servir al Señor, para que él, su familia, sus empleados no tuvieran tiempo para pasar con su familia, pero también para ir a adorar al Señor. Entonces, pero bajo esa regla y bajo esos principios, eran unos principios que no estaban solamente en letras, porque aun cuando muchos de los empresarios decían que eso iba a hacerlo quebrar, porque los domingos era cuando más ese tipo de negocios iban a vender, esta empresa es la número 2 en las ventas, en las más ventas de todo Estados Unidos, porque Dios recompensa y Dios no es injusto para pagar todo el trabajo que hace. Y aunque él dijo que no iban a abrir los domingos, no era solamente como una regla o un dogma de fe. La idea era de contribuir. Y cuando yo estuve leyendo, investigando acerca de él, porque me llama mucho la atención su historia, encontré que ellos sí abrieron algunos domingos, pero abrieron los domingos en casos especiales, cuando había alguna catástrofe en la ciudad, porque el principio está de que hay que servir a los demás. Ellos abrieron los domingos no para vender y obtener ganancias. Si lo hicieron en casos de desastres, cuando había inundaciones, cuando había huracanes, y abrieron para dar gratis comida a los damnificados. Entonces, ese es el verdadero espíritu de servir a Dios, cuando nosotros lo hacemos de esa manera.